Shalom, Mishpachá, shalom familia. Shalom a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, a esta congregación Roca Eterna, Haines City, desde la Florida Central. Hoy comenzando a cubrir la parashá Vayeshev, y se asentó. Vamos a, antes de iniciar esto, hacer una tefilá, una oración delante del Todopoderoso. Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob. Elohim Kadosh, Elohim admirable, Elohim que todo lo sabe, el que habitas en luz inaccesible, Padre amado. Reconocemos que solamente tú eres Elohim, no hay otro como tú. Tú eres Kadosh, tú eres totalmente apartado. Y nosotros, Padre amado, tus hijos, venimos, mi Rey amado, delante de ti, a través de los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua, el que nos representa delante de ti, mi Rey. Primeramente dándote gracias por esta gran oportunidad, dándote gracias por ser parte de este remanente de Israel entre las naciones, buscando la manera, Padre amado, de cada vez acercarnos más a tu corazón, de entenderte mejor, mi Rey. Abba, queremos colocar todo esto en tus manos, para que seas tú el que nos vayas instruyendo, para que seas tú el que otorgues sabiduría, el que des el entendimiento. Abba Kadosh, que seas tú el que nos des esa habilidad para enfocarnos también en los detalles, mi Rey. Para que esto pueda ser de edificación, todos los que estamos aquí, más todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Para hacer tu voluntad, mi Rey Kadosh, y no la de nosotros. Lo colocamos a tus pies a través de los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua. Amén, amén, amén. Shalom. Hashem, estamos en la parashá Vayeshev y se asentó. Encontramos esto en Bereshit, Génesis 37 a el capítulo 40, verso 23. ¿Cuántos están leyendo la parashá? Ok. Es necesario que usted lea, que usted repase las notas. No se confíe en que la leyó o la ha leído años anteriores. Siempre el Eterno comienza a hablar. Siempre el Eterno comienza a mostrar algo en específico, algún tipo de situación que se está atravesando en la semana con esa porción semanal. Esa es una de las maneras en que el Todopoderoso trabaja. Tenemos la historia de Jacob, Israel ahora, que luego de la gran travesía, luego de perder a Rachel, se asienta en la tierra de Israel, pero este asentamiento también tiene otra connotación. Vamos a ver los detalles. Jacob se establece en Hebrón. Están todos sus hijos. Tenemos ahora a su hijo favorito, Yosef. Ya tiene 17 años. 1 más 7 es 8, y 8 está hablando de que hay un nuevo principio para la vida de Yosef. En este caso, ese nuevo principio para Yosef no es como que muy positivo que digamos. Yosef va a ser tratado, como ya sabemos, de una manera diferente. Yosef va a tener una serie de sueños, y estos sueños él se lo va a manifestar a todos sus hermanos, a su familia. El tener sueño en aquel tiempo no se percibía exactamente como hoy en día. Hoy en día uno quizás pueda decir, eso que tú soñaste puede ser una mala digestión de lo que te comiste la noche anterior. En aquel tiempo no era así. En aquel tiempo, antiguo Medio Oriente, cuando una persona soñaba, se tomaba muy serio. Se creía que en los sueños la persona tenía contacto con la dimensión o el mundo espiritual. Así que se veía esto como un augurio. Y es necesario poder comprender esta parte porque los hermanos se van a molestar con él. El sueño está bastante claro, pero a la misma vez está implicando de que el Eterno o algo sobrenatural le está dando esa revelación. Y ellos que no se llevan muy bien entre sí, pues esto va, como dicen allá en la isla, a echarle leña al fuego. Entonces, algo bien interesante está ocurriendo porque tenemos una vestimenta que ahí usted la ve en colores. Ahí se ve
como las historias lo plasman una vestimenta con colores. Y esa vestimenta con colores, cuando usted va al hebreo, no dice nada que era de colores. En la Septuaginta y en versiones más recientes es que aparece que tenían colores. Pero en el hebreo no dice nada de colores. Vamos a examinar lo que dice la tradición acerca de esto, que va cónsono a lo que nosotros encontramos en el antiguo Medio Oriente también. El rabí Ariel Kaplan explica diversas interpretaciones de los rabinos. Era una prenda real. La palabra pasim se puede traducir como colorida, según el Radak, ese es el rabino David Kimchi del medievo, y la Septuaginta. Bordado, dice Eben Ezra. El Rambam también habla de esto. Dice que tenía rayas o con dibujos, según el Targum o el pseudo Targum de Jonathan ben Uziel. También puede denotar una prenda larga que llega hasta la palma de las manos. Este es el comentario también del Rambam, de Ibn Ezra, de Balí y la Tosafot de Bereshit Rabá 84. Ya están hablando en el campo de los Midrashim. Por lo tanto, Ketonet Pasim, la túnica Pasim, puede traducirse como una túnica de manga larga, una túnica de muchos colores, túnica que le llega hasta los pies, una túnica adornada, una túnica de seda o una prenda fina o un manto de lana. Quizás el Ketonet Pasim se puede traducir también como una túnica larga, rayada, adornada de colores, según esta interpretación, que vuelvo y recalco, no lo dice en el hebreo. Pero tenemos la tradición versus lo que dice el texto. Otros dicen que las mangas eran largas y que le llegaban también hasta los tobillos. ¿Cuál es el significado de este Ketonet Pasim o de esta túnica colorida, si le podemos decir así? Es para describir también un tipo de vestimenta totalmente diferente. Nosotros tenemos algo parecido a esto en la historia de Tamar, no Tamar, la de esta historia con Judá, sino Tamar, la hija de David. ¿Recuerdan Tamar que fue a ver a su hermano Amnón, hermano también de Absalón, y todo era una trama para quedarse con la muchacha? Bueno, ella se le describe que tenía también un Ketonet Pasim. Y se dice que será la vestimenta de las muchachas vírgenes. Usted debe hacer la asignación y vaya al libro de las crónicas y se va a enterar de lo que ocurrió ahí, pero utiliza el mismo término. Ahí vamos. Ahí vamos. Hay una conexión. Génesis Rabá, que esto es un Midrash también, hace una conexión increíble. Les presento esto porque pertenece a la tradición. Vamos a ver lo que dice la tradición. También vamos a examinar lo que dice el antiguo Medio Oriente. Génesis Rabá. Y le hizo una túnica de muchos colores, Pasim. Resh Lakish dijo en nombre del rabí Eleazar ben Azarías: el hombre no debe hacer distinción entre sus hijos, porque a causa de la túnica de muchos colores que nuestros antepasados Jacob hizo para José, ellos lo aborrecieron. La palabra Pasim indica que le llegaba hasta las muñecas. Se llama Pasim porque echaron suerte sobre él en cuanto a quién se lo llevaría a su padre. Esto es importante. Y la suerte le tocó a Judá. Génesis Rabá 84:8. Así que según la tradición, Judá es el que le presenta la túnica que vamos ahorita a estar hablando, manchada de sangre. El Salmo 22 se hace eco de esta idea. Repartieron mis vestidos de entre ellos, echaron suerte sobre mi ropa. Salmo 22:18. Y los escritos del primer siglo describe también el evento de la muerte de nuestro santo maestro Yeshua allá en el Gólgota, como Yosef, antes que él, también sus vestimentas fueron rasgadas
La del Rabbi Yeshua no fue rasgada, pero se echó suerte. Cuando los romanos ya lo habían colgado en el madero, repartieron sus vestimentas, echaron suerte sobre ella, lo que cada uno debía tomar. Aparece en Marcos 15:24, Mateo 27:35, Lucas 23:34 y Ojanamo Juan 19:23 al 27. Así que Yosef va a tener una vestimenta, posiblemente ya de mangas largas, que le deja saber que tiene un estatus especial dentro de la familia. Y esto era algo común. Hay algunas personas que dicen que esa vestimenta tenía unos bolsillos por dentro, doble bolsillo, que hablaba de una doble porción, que era el rol del hijo mayor. Nosotros no tenemos que leer en el texto literalmente que diga, y José le había dado ya la posición de hijo mayor. No, simplemente con decirle, le regaló una túnica, nosotros nos vamos a dar cuenta que ya había algo que era común en aquel tiempo, y cada vez que los hermanos lo veían con esa vestimenta, pues obviamente se iban a molestar. Nos presenta un José de 17 años, inmaduro, bien inmaduro, alardeando de los sueños que tiene, versus cuando pasa ya todos los años, nosotros vemos a un José ya en la cárcel, que mide sus palabras, que también hay unos sueños envueltos y él no va simplemente a decirle, es esto, sino que va con cautela. Y ahí estamos viendo que el sufrimiento está moldeando el carácter de José y ya no luce como cuando tenía 17 años. El Seder Olam es el libro donde habla de la cronología bíblica. Dice que más o menos para este tiempo que se le dio la vestimenta a José, Jacob tenía unos 108 años de edad y Isaac tenía unos 168 años y va a vivir 12 años más. Supuestamente para esta época también va a estar muriendo Lea. Entonces, es importante porque nosotros vamos a ver un descenso en la vida de 3 protagonistas específicamente en esta historia, que muchas veces nosotros no lo conectamos. El Zohar, que yo no soy fanático ya del libro, pero a veces tiene buena información. Y esto es lo que comenta. El favoritismo de Jacob se basaba en la superioridad espiritual e intelectual de Yosef sobre sus hermanos. Por la misma razón, Hashem proclamó su amor por Israel y su odio por Esav. Abraham favoreció a Yitzhak por Ismael. Del mismo modo, Jacob está favoreciendo a Yosef. Targum de Onkelos. Todo lo que Jacob aprendió en la academia de Shem y Eber durante sus 14 años se lo transmitió a Yosef. Eso es lo que dice, vuelvo y digo, la tradición. ¿Cómo nosotros sabemos que Yosef tenía temor de Hashem? Todavía la Torah no se ha dado, pero está corriendo de manera oral. Pero hay una respuesta que él le da a Zuleika, la esposa de Potifar, según el Midrash se llama así. Y es que, ¿cómo voy a perpetrar esta gran maldad y pecar contra Elohim? Si él utiliza el término pecar contra Elohim, y pecar nosotros sabemos ya porque la carta a los Hebreos establece que pecado es transgresión a la Torah, pues algo sabía el muchacho. Aquí tenemos parte de unos jeroglíficos en Egipto que presentan a unos cananeos. Algunas personas académicas sugieren que estos son los hijos de Israel, donde fueron dibujados allá en Egipto, pero no hay un consenso de que esto sea así. Ustedes notan de que tienen unas vestimentas coloridas, de que algunos tienen también, los que están a su mano derecha arriba, mangas, y esto denota que estas personas tienen un estatus en la sociedad. Esto en conexión a la vestimenta que tenía Yosef. Recuerde que en aquel tiempo, pues, no es como ahora que las personas tienen un closet, un armario, y ahí tiene toda la ropa.
La ropa era bien escasa. Quizás tenía 1 o 2 prendas para todo el año. Y eso lo vamos a notar cuando los hermanos se presentan delante de él, que él los perdona, él le otorga también ropa. Y los reyes, en diferentes historias en el Tanaj, también siempre le otorgan ropas. No era fácil. No había la manera y los jabones que hay hoy en día para lavarse. Así que ya ustedes se pueden imaginar cómo olía esa ropa. Tenemos entonces, en resumen, hasta esta primera parte, unos hijos de un mismo padre, pero de 4 madres diferentes. Totalmente disfuncional. Y ese es el reflejo que nosotros vamos a ver por el resto de toda la historia de Israel hasta este tiempo. Todos somos hijos del mismo padre, ¿cierto? Pero las madres son diferentes. O sea que va a haber problemas. La característica de los hijos de Israel también va a pegarse a la característica de nosotros. Por ejemplo, Shimón y Leví, que sabían que habían asesinado a toda una ciudad, pues no estoy diciendo que hoy en día haya personas dentro del campamento de Israel que estén asesinando, pero en el ámbito espiritual también asesinan cuando se señala a otras personas, cuando no se conducen como se supone, cuando tienen una pantalla, ¿me siguen? Cuando tienen una doble personalidad o tienen otras agendas, perdón, la lashon hara, el chisme, todas esas cosas. Y eso pues tenemos que trabajarlo al día de hoy. Bereshit, Génesis 37, 13 al 14. La historia se nos dice, en esta parashá cuando comienza, que Yosef se pasaba con los hijos de Bilha y Silpa. No estaba con los hijos de Lea. Los hijos de Lea son 6 hijos mayores, casi todos, y obviamente ellos están llevando a cabo el choque que hay, las diferencias que tenían sus mamás entre Raquel y Lea. Y eso está bien vivo. En esta parashá se nos presenta a Bilha y a Silpa como esposas y no como concubinas. Y esto es importante. Aunque fuera la esposa número 3, la esposa número 4, pero tienen el estatus de esposa. ¿Qué se esconde detrás del texto? Cuando nosotros comenzamos a leer específicamente aquí, Bereshit 37, 13 al 14 dijo, y dice así, y dijo Israel a Yosef. Se dan cuenta que utilizó el nombre Israel y no Jacob. Cuando nosotros nos damos cuenta de este detalle, ahí está, según los mismos sabios de Israel, la Ruach HaKodesh envuelta. Algo sobrenatural está aconteciendo aquí. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Shechem, en Siquem. Shechem también significa hombros. Shechem es donde se lleva la prueba, la situación. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí, hineni en hebreo. Ese heme aquí es la respuesta que da Abraham Avinu cuando Hashem lo está llamando, y va a ser la respuesta que da Moshe Rabenu cuando Hashem lo llama. Yosef responde de la misma forma, hineni. Tenemos 2 precedentes de que esta es la forma en que un siervo del Todopoderoso responde. E Israel le dijo, 2 veces ya Israel, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió desde lo profundo de Hebrón, y llegó a Shechem, a Siquem, y lo halló un hombre, andando él errante por el campo. Le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotam. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotam. Si nosotros no nos ubicamos en el mapa, no nos damos cuenta de la distancia que tiene que recoger este muchacho. Este muchacho está en Hebrón, que es en el sur de Jerusalén, hacia el área sur.
No tengo un mapita aquí, creo. Vamos a ver. No tengo un mapita, no. Pero Shechem está en el norte. Shechem está en lo que va a ser Samaria, en esa región. ¿Cuántos hermanos están allá con ovejas? 10. Porque Benjamín, son 8 años de diferencia entre José y Benjamín. Benjamín está allá en la casa todavía, tiene como 8 o 9 años aproximadamente. Así que él tiene 10 hermanos que se encuentran en Shechem. Ya aquí nosotros estamos viendo la misión encubierta del Mesías. Cuando Hashem, el Padre, le dijo, ve a buscar a tus hermanos. Algo parecido a esto nosotros encontramos en una historia, en un midrash que hace nuestro Rabbi Yeshua. Pero vamos a examinar el término Hebrón. Hebrón es igual, su valor numérico, a 266, y 266 es igual al término gozo de Yah. Shechem, según el Talmud, es el lugar donde suceden cosas malas. Sanedrín 102a. Es un lugar apartado para el castigo. Y en este momento esta profecía se ha hecho realidad. Los árabes han asesinado despiadadamente a judíos heroicos, judíos que se sacrificaron por el bien de la Torá, por el bien de Israel, por el bien de la historia judía, y saquearon y destruyeron las yeshivas, las academias, quemaron muchos libros sagrados, pero también es donde comienza la prueba para el Mashiach ben Yosef. Dotam, su valor numérico es igual a 454, y esto es igual a la bendición de Jacob a Efraín como multitudes de naciones. Así que en una lectura un poco más profunda nos estamos dando cuenta que aquí está ya implícito la misión del Mesías, ir a buscar a sus 10 hermanos que están allá arriba en el reino del norte. Dice nuestro santo maestro, Rabbi Yeshua, Marcos 12 del 1 al 25. Entonces el Rabbi Yeshua, Adoneino, les contó la siguiente historia. Un hombre plantó un viñedo y construyó un muro alrededor. Cavó un lugar para hacer el vino y construyó una torre de vigilancia. Después alquiló el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Y a su debido tiempo el dueño mandó a un siervo a hablar con los labradores para cobrar las ganancias del viñedo. Pero los labradores agarraron al siervo, lo golpearon y lo enviaron a su mano con las manos vacías. Eso le va a ocurrir a todos los profetas que son enviados por Hashem. Después el hombre le mandó a otro siervo, pero ellos lo golpearon en la cabeza y lo insultaron. El hombre mandó entonces a otros siervos y los labradores lo mataron. El hombre siguió mandando a otros siervos, pero ellos golpearon a unos y mataron a otros. Ya el hombre no tenía quien más enviar, sino a su hijo amado. El hombre lo envió por último y pensó, a mi hijo sí lo respetarán. Pero los labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la herencia. Así que lo agarraron, lo mataron y luego lo tiraron fuera del viñedo. ¿Qué ocurrió cuando los hermanos de Yosef vieron a Yosef a la distancia? Aunque ellos no hayan dicho, ese es el heredero, simplemente con la vestimenta que trae Yosef, se sabe que él era el heredero. Y ellos dijeron, vamos a matarnos. Ahí salió Shimón y Leví con la idea de matarlo, de asesinarlo en este caso. Y ya ellos son asesinos conocidos porque lo que cometieron fue asesinato allá en Shechem. ¿Qué más se puede esconder o se esconde detrás de este texto? Bueno, nosotros encontramos que Jacob, y esto es un paréntesis que estoy haciendo, su vida se comienza a sentar, pero también habla de un enfriamiento. Vamos a ver que otras 2 personas también van a descender a un lugar. Jacob se comienza a involucrar en los negocios terrenales. Jacob comienza a desenfocarse, por decirlo así. Y también comienza a descender del nivel espiritual. Temas que sobresalen en esta parashá, bueno, ese descenso de Jacob, pero también tenemos el descenso cuando se apartó Judá de su familia y cuando venden a Yosef a Egipto.
Egipto, Misraim, significa caos, desolación. Es un lugar que está mucho más abajo de la tierra de Israel. Y se sabe que la persona desciende a ese lugar para ser probado, para enfrentarse a diferentes tipos de situaciones. Esto es como ir a Las Vegas, la ciudad del pecado. O vas ahí porque Hashem te está enviando a hacer algo, o no te las vas a ver muy fácil, que digamos. De índole espiritual estoy hablando, moral, etc. Entonces, Shimón y Leví tienen esta idea de planean matarlo. Rubén sugiere que no, que simplemente lo arrojen a un pozo. Se nos da el detalle que el pozo no tiene agua. Hace como 2 parashot atrás hablamos de los pozos y hablamos que eran representaciones también del templo. Pero en este caso no tiene agua. Si no tiene agua en el desierto, significa que no hay Torah. Hay una caravana de ismaelitas. De momento el texto dice que hay ismaelitas y otros que hay madianitas. Aparentemente ellos trabajaban en una sociedad. Estos son primos segundos, primos terceros aproximadamente, los ismaelitas de estos hijos de Jacob. Sí. Y madianitas también son descendientes de Abraham, porque son hijos de Madián. Así que ya son unas cuantas generaciones, pero son hijos de Abraham con Ketura. La parasha dice que eran un grupo de ismaelitas y luego ya al final dice que los madianistas lo llevaron a Egipto. El texto dice que los madianitas lo sacaron del pozo. Según lo que nos dice el libro Sonderban, que los madianitas estaban trabajando para los ismaelitas. Así que había una sociedad ahí. Ok. Tenemos diferentes temas que se entrelazan en esta historia y hay que preguntarnos por qué. ¿Por qué surgen otros temas que aparentemente no tienen que ver nada con la historia de José? ¿Qué Hashem nos está mostrando? ¿Por qué de momento aparece Judá? Se desvía. En esa historia que nosotros vemos cuando ellos ven a Yosef a la distancia y dicen vamos a matarnos, Rubén, que supuestamente es el que tiene voz y voto porque es el hijo mayor, dice no, trata como que de arreglar la situación, vamos mejor a ponerlo en el pozo. De repente surge en escena Judá y Judá dice vamos a venderlo. Y Judá va a ser la primera persona que lo llama hermano. Vamos a vender a nuestro hermano. Los demás no lo han llamado hasta ese momento hermano. Los demás dicen, ahí viene el soñador. Lo que implica, ahí viene el que se comunica con las deidades. El que tiene revelación. Pero no le dice hermano. Judá dice, vamos a vender a nuestro hermano. El precio que lo van a vender es bien interesante, son unos, creo que 20 monedas de plata, que es el precio de los esclavos tradicionalmente en el antiguo Medio Oriente en esa época. Así que tenemos un texto que valida cuál era el precio normal de los esclavos en el antiguo Medio Oriente dentro del relato de la Torá. Muchos años más en el futuro, venden a nuestro santo maestro Yeshua por, creo que son 30 monedas de plata, ¿verdad? Hay una diferencia de 10, pero también está el factor de la inflación. No sé si lo habían tomado en consideración. Entonces, el precio por el cual vendieron al Mesías es el precio que se pagaba en ese momento por un esclavo. Por un esclavo. Increíblemente. Vendido por sus hermanos. Porque el mismo Rabbi Yeshua habla y dice, ¿dónde te hicieron eso? En la casa de mis amigos. En otras versiones dice, en la casa de mis hermanos. Es Judá el que está haciendo todo esto. Si le hacemos caso a lo que dice el Midrash, que echaron suerte para saber quién le iba a dar la noticia al papá, va a ser Judá, según la tradición. Proseguimos. Después de todo esto, venden a José,
se lo llevan hacia Egipto. Recuerde que los hermanos están en caos. Le van a mentir al papá. Luego que le mienten al papá, que el papá entra en un sufrimiento increíble, que él dice la expresión: esa es la túnica de mi hijo José. Un animal salvaje lo despedazó. Eso es lo que el papá piensa. Todos se habían puesto de acuerdo en mentirle al papá. Así que las cosas para estas personas no iban muy bien. Y se nos dice bien claro en ese momento que Judá se apartó. Judá descendió y se fue en otra dirección. Quizás podríamos especular de que él no podía estar ya lidiando con la situación, con la mentira, con el sufrimiento de su papá. Vamos a ver lo que dice el texto. Esto es Génesis 38:1. Por esos días Judá descendió de sus hermanos. Y ya hablamos que si el término aparece descendió, su vida va también en picada. Y se fue a vivir con un adulamita llamado Jirá. Jirá, su valor numérico es 226 y es igual al término sanar. Así que si nosotros cambiamos o buscamos el equivalente de Jirá, él se fue para sanar. Es interesante porque él estaba bien afectado. O sea, el dinero, las 20 monedas de plata entre los 10 hermanos, no va a ser mucho. El cargo de conciencia, el sufrimiento de su papá. Podemos estar seguros de que su papá también le transmitió a ellos un grado de Torá. Así que ahí está el Ruach HaKodesh del Todopoderoso redarguyendo a Judá, y se apartó, descendió, buscando sanar según la gematría, que es una herramienta que podemos utilizar. Allí Judá vio a la hija de un cananeo llamado Súa. Una hija de un cananeo. Ni su papá, ni su abuelo, ni nadie. Los cananeos estaban prohibidos para casarse. Pero el estado de Judá, si él descendió, no le importó mucho. Súa es igual en valor numérico a 376 y 376 es igual a la palabra shalom, paz. Así que buscando sanar, buscando paz, se fue con Súa. Tomó a la mujer, se unió a ella, ella concibió y dio a luz un hijo, al que le puso por nombre Er. Er es igual en su valor numérico a 270. Es igual también a la palabra malo o impuro. Ya sabemos por qué Hashem lo mató. No se nos dice en el texto claramente, literalmente, por qué Hashem lo mata. Pero dice que delante de Hashem no estaba bien. Concibió otra vez y dio luz un hijo, al que le puso por nombre Onán, con su valor numérico de 107, equivalente a áspero y a desigual. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, al que le puso por nombre Sela. Su valor numérico 338 es igual al término negarlo. Judá estaba en Jeziv. Su valor numérico es 39 y significa yo estaré profanado. Así que Judá, las cosas no le iban bien. Obviamente está mezclando la semilla santa, porque él es un hijo de Israel, con la semilla maldita de los cananeos. Y desde Noé. Desde Noé. Su papá, nada que ver, lo mandaron a Harán a buscar esposa, a su abuelo por igual. Así que él lo sabía. Pero como ya en la asignación que estamos haciendo, él estaba en descenso, él estaba en picada. Entonces, él estaba profanado, estaba en Jesif, que significa ya yo estaré profanado, 39 en gematría. Cuando ella dio a luz, después Judá tomó una mujer para Er, su primogénito. Esa mujer se llamaba Tamar. Pero Er, el primogénito de Judá, era malo a los ojos de Hashem. Así que Hashem le quitó la vida. ¿Por qué era malo? Bueno, según su nombre,
es ser malo y estar impuro. ¿Qué más hacía? Pues impureza. No sabemos de qué índole. Entonces Judá le dijo a su segundo hijo, Onán, vete a donde la mujer de tu hermano y ten descendencia con ella. Interesante que la tradición moderna, al estar un poco despegada del antiguo Medio Oriente, pues saca un pretexto diciendo de que no quería que se le dañara la figura o algo parecido. Pero si nosotros nos vamos a revisar las leyes del primogénito, si el primogénito se muere, el segundo en sucesión es Onán, quiere decir que Onán va a heredar todo. Al su papá decirle, no, ve y ten un hijo con tu cuñada, pero ese hijo va a ser como si fuera el primogénito del que murió. Y ese va a ser el que va a heredar. Tú no, él. Cosa que no le conviene. Lo que iba era pasar el rato con ella y Hashem lo mató. Interesante. Ya son 2 hijos que se están muriendo con la semilla de los cananeos, cosa que Hashem había prohibido rotundamente. Nos queda un tercer hijo. Sí. Siempre hemos pensado que murió el hermano de Er, que es Onán, que murió porque vertía en la tierra. Sí, vertía en la tierra también, pero había una razón por lo que él lo estaba haciendo. Era porque se iba a quedar sin posición. Ahora, eso es otro elemento que, vuelvo y digo, le añade leña al fuego. ¿Qué significa verter en tierra? Bueno, estaba también cometiendo asesinatos. Y esto es igual a la masturbación. Esos son asesinatos que se están cometiendo. Cuando usted revisa las oraciones de arrepentimiento que hay en Yom Kippur, una de las cosas que se pide perdón es por el derramar semen. Porque esos son vidas que pudieron lograrse en un futuro y no se usó como se supone en el recipiente donde va, con las condiciones que todo esto se supone que vaya. Y esas vidas no se dieron. Entonces, hay una tradición de los mismos sabios de Israel que dicen que todas esas vidas están pidiendo justicia delante del Tribunal Supremo en el cielo. Así que hay muchas cosas por las cuales una persona que está incurriendo en estas prácticas tiene penalidades del cielo y le van a llegar las consecuencias. Esto no se queda así. Eso es otro problema. Esto es un agravante a la situación de Onán, tanto en lo personal como la herencia que se va a perder, más todos los asesinatos que está cometiendo. Y si nos vamos por la biología, ¿cuántos hijitos van en cada sección? Miles y miles y miles gritando porque son vidas. Así que imagínense la pena que recae sobre esa persona. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Bueno, Hashem dice, multiplíquense desde el principio. ¿Qué es lo que dice Hashem en la Torah? Fructificaos y multiplicaos. ¿Quién va a hacer la provisión? La gente de antes decía, donde come uno. Si uno, miren esto, si uno se enfoca en cumplir el mandamiento, Hashem te va a hacer la provisión, porque estás cumpliendo el mandamiento. Ok, entonces, ya le queda un hijo a Judá, es el más pequeño. Y él le dice a Tamar, ¿No había tenido hijos antes de eso? Aparentemente no había tenido hijos porque la genealogía de Judá lo que nos va a presentar son los hijos que va a tener con Tamar, no estos. Interesante, estos fueron desechados y estos fueron cortados. Se le dio caret. Caret es un corte por mandato del cielo. Esto es importante. Caret significa
un dictamen del tribunal celestial para que la persona muera. Primeramente sin hijos, y cuando se continúa en la práctica, entonces Hashem lo elimina completo. ¿Puedes hacer la pregunta con el micrófono? Yo creo que sí, pero hazla por el micrófono. Mi pregunta es si sería porque al estar mezclado el simiente de Israel con la cananea, al tener descendencia con la otra muchacha Tamar, sería hacer otra nación con esa maldición también incluida también con lo de la Israel, ¿me entiendes? Claro, y no podemos perder de que de esta línea viene el Mashiach. Exactamente. Mashiach no puede venir de una línea profanada. Y Hashem sabe Claro. que Judá va a ser el único que va a estar en Israel, ¿sabes? Claro. Porque Hashem sabe todo. Es la única simiente que se quedó en la Torah. Exacto, en el pacto. Si se mezclaba con eso, no, entonces el propósito no iba a estar cumplido. Claro. Entonces Tamar era... Entonces, ¿de qué nacionalidad? Buena pregunta, hermana. ¿Decía Tamar? Hermana, pastor, ¿usted le dijo ya su nombre? No. ¿A mi esposo? Sí. ¿A la congregación? No, a la congregación no. Ok, no lo voy a decir entonces. Entonces, Me gusta mucho. sí, la pastora se llama Hannah ahora, ¿ok? Entonces, pastora Hannah, según la tradición, nosotros podemos tener una idea. Podemos estar transmitiendo. Los hermanos que nos están viendo a través de las redes, usted tiene que venir acá a visitarnos. Tiene que venir acá para que vea la dinámica y el compartir que se está dando acá. Estos son chistes internos. Entonces, por lo que dice Judá, nosotros tenemos una idea de quién puede ser ella o a dónde pertenece ella. Ella se hace pasar por una prostituta, que ya vamos a llegar a ese punto, y Judá, lo voy a explicar allá, porque si no se me va el hilo. Pero tenemos un indicio, la tradición dice otra cosa. Podemos buscar un balance y una conexión entre las dos. Pero lo cierto es que ahora tenemos que le queda el tercer hijo a Judá vivo, con la relación de la cananea, y Judá en viuda. Miren las cosas que le están pasando a Judá. Se separó de su familia, está lidiando con la situación de su hermano José. Ve a su papá cómo se va sumiendo en una depresión. No hay consuelo. Yo me imagino que sus otros hermanos tienen también que estar en caos. Él se fue, se apartó, se fue ahora a vivir con una cananea, se casa con una cananea. Él mismo se está contaminando y se está profanando por lo que significan los nombres de sus hijos y donde él se encontraba cuando nació el último. Ahora queda viudo. La situación de Judá no es fácil. Le dice a Tamar, tomando en consideración que cuando se casa debe estar en unos 13 años de edad aproximadamente, porque era de edad en aquel tiempo, quizás aquí ya Tamar tiene 14, 15 años aproximadamente. Deja que mi hijo crezca, el pequeño, y cuando ya esté en edad, entonces él se casa contigo. Pasaron los años, el muchacho creció, el muchacho echó bigote y nada pasaba. Entonces ella comienza a preguntarse, una persona que queda viuda puede ser estigmatizada. No tiene hijos. ¿Qué pasó con la dote que le dieron? Eso no le va a durar. Así que ella no tiene muchas opciones. Tiene 3 opciones. O venderse como esclava, o irse a la prostitución,
o morirse de hambre. Utiliza unas vestimentas en específico que le deja saber a todo el mundo que ella es viuda, pero esas vestimentas no tiene velo. Importante, todo el mundo sabe quién es. Unas vestimentas que le deja saber a toda la sociedad que ella es viuda. Entonces Judá, sigue su trayecto. Judá es un hombre que tiene negocios. Aparentemente Judá está gozando de un buen estatus dentro de ese pueblo. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando ella queda embarazada, él dice, quémenla. Pero sin un juicio, sin haber pasado por un Beit Din, un tribunal. ¿Quién es Judá para decir esa pena automáticamente? Quémenla. O sea, Judá, algo importante. Obviamente él viene de una familia prominente porque Israel era una persona sumamente rica. Y Judá dice, quémenla. ¿Por qué? ¿Y por qué quemarla? El quemarla no es el delito, la pena capital para una mujer en prostitución. Es apedreamiento. Prostitución, pues hay que apedrearla, pero quemarla es para una hija de un sacerdote. Y nosotros verificamos eso en la Torá, en Levíticos específicamente, donde se habla que la hija del sacerdote que es encontrada en adulterio hay que quemarla. De ahí entonces la tradición elabora una historia diciendo que Tamar es la hija o la nieta de Shem. Eso es lo que dice la tradición. No, yo lo dejo ahí porque no tenemos más información. Pero A es cónsono porque viene de una semilla entonces bendecida, Shem, Judá, y ahí viene la línea de Mashiach. Ok, proseguimos. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Entonces tenemos el pobre Yosef, que lo dejamos en alto. Han pasado unos cuantos años, ya él llegó allá a Egipto. Cuando él cae en el pozo, pues el pozo no tiene agua. El pozo es sinónimo también de un lugar donde se almacena la vida, porque el agua en el desierto es vida, pero no hay agua, no hay Torah. Los hermanos se sientan a comer pan. En este caso, como ya el texto se nos dice bien claro, no hay Torah. Y es interesante porque Yosef estaba dentro del pozo mientras ellos estaban comiendo. La próxima vez que él se encuentre con ellos, también va a ser en una comida. Y él va a estar midiendo todas las actitudes. Todo cómo ellos proceden, cómo ellos actúan, habrán cambiado. O sea, Hashem le dio una gran oportunidad a Yosef. Obviamente Yosef aquí ya han pasado, si no me equivoco, unos 20, 22 años, no estoy seguro aquí ahora mismo, pero sobre 20 años han pasado para este evento. Yosef ya no se ve igual. Los hermanos de Yosef lo tiraron a una cisterna, ya mencioné eso. Vamos a hablar un poco más de Tamar. Tamar se entera de los negocios que tiene Judá. Judá iba a esquilar. Esto es en una temporada en específico. Y si vas a esquilar, quiere decir que vas a manejar dinero. Y era en aquel tiempo donde las prostitutas rituales también se situaban en los cruces de caminos para aprovecharse de dinero que está corriendo. Tamar escuchó de que venía su suegro y Tamar se quitó las vestimentas de la viudez, se puso otro tipo de vestimenta y se puso un velo. Ya Tamar debe estar en unos, digamos, entre 20 a 30 años aproximadamente. Tamar, que conoce la ley de los hititas número 193 dice, basada en el levirato, que es lo que estamos hablando de, se muere el esposo, el cuñado tiene que ir a levantar descendencia. Si eso no ocurre, el mismo suegro, en la ley de los hititas, debe casarse con ella y levantar descendencia. Ley de los hititas número 193. Esto aparece en el Sonderbank, tratado en el tract libro 1, página 126.
Tamar conocía estos detalles. ¿Y qué hizo Tamar? Simplemente va siguiendo lo que dice la ley. Judá, que hablamos que está en su estado, en el piso, en picada, profanado, la ve y Judá cree que ella es una prostituta. No está diciendo que ella era una prostituta, que eso fue lo que pensó Judá por la temporada que se estaba dando y por donde ella estaba ubicada. Sí. Y Judá, mire esto, Judá le hace el acercamiento. Quiero estar contigo. Eso te demuestra dónde está él parado, cómo está metido en el lodo. Y ella le dice, ¿qué me vas a dar? Hay una negociación. Él le ofrece, creo que es unos cabritos o algo, cosa que él no los tiene. Y ella le dice, dame algo, una garantía. Entrégame una garantía, porque si no, imagínate. Y él le da su bastón, su vara, y le da también su sello. Y esto es importante, porque se dice que en aquel tiempo la vara en la parte superior estaban talladas y tenía el nombre también de la persona, obviamente de la familia, y era algo de estatus. El sello, no habían ID en aquel tiempo, pero el sello viene a ser como una tarjeta de identificación. Ella sí sabía lo que estaba pidiendo. Sí, claro que sí que sabía. Que le dice, dame una prenda, o sea, algo. Una garantía. Que te voy a recordar después. Sabía ella. Claro, pero estamos notando el estatus también de Judá. O sea, Judá estaba, obviamente se va a arrepentir, se va a alinear nuevamente y vamos a ver lo que ocurre en el futuro, porque de ahí viene la descendencia del Mashiach. Entonces, tenemos aquí un sello, tenemos un bastón. Estos son elementos de identificación. Ella sabía lo que le podía pasar. Así que ella también estaba asegurándose de que si venía una acusación en contra de ella, no le saliera el tiro por la culata, como dice por ahí. Porque Judá, cuando le dice quémenla y la van a agarrar para llevarse a quemarla, ella le dice, reconozcan de quién es este bastón y este sello. Acuérdense en estas palabras. Hay algo en la Torah que se llama medida por medida. Contraste. ¿Qué le dijo Judá a su papá cuando le llevó la ropa de Yosef manchada en sangre? Reconoce esta prenda a ver si es la de tu hijo. ¿Qué le dice Tamar en el futuro? Reconoce de quién son este bastón y quién es este sello. Medida por medida. Ella está embarazada. Ella obviamente conoce la ley. Ahora tiene que jugar bien la carta, por decirlo así. Aquí vemos todo ese contraste. Y de aquí viene la semilla de Mashiach. De aquí viene Pérez. Pérez. ¿Cuántos Pérez hay aquí? Pérez. Pérez. La cosa no se queda aquí. La sangre de una cabra, que con eso fue que mataron una cabrita, mojaron la túnica de José y se la enseñaron al papá. Mire lo que dice la tradición. Es uno de los elementos más trágicos de la parashá. Los hermanos toman la ropa de Yosef, la mojan en sangre, tomaron la túnica de Yosef, mataron un macho cabrío, mojaron la túnica en la sangre. Génesis 37-31. El Targum explica por qué los hermanos usaron la sangre de una cabra, porque su sangre es como la sangre de un hombre. El Targum de Jonathan en Génesis 37. El Rambam, Maimónides, explica, vincula esta idea con Yom Kippur. ¿Cómo explica el Rabí Ari Khan? Rambam señala que siempre se trae una cabra como ofrenda por el pecado en los tiempos señalados y relaciona esta ofrenda directamente con la sangre de la cabra, con los hermanos que mancharon la túnica de muchos colores con Yosef. Prototipo de Yom Kippur. ¿Con quién se conecta eso?
Mashiach. Mashiach. Las prendas de la luz. Vuelvo, estoy ahora mismo en un paréntesis situado en la tradición. Al igual que Yosef, antes que él, se dice que Mashiach también recibiría una prenda en el texto increíble. Pesiktá Rabatí 8:45. Como el novio se pone la diadema sacerdotal, Isaías 61:10. Este texto enseña que el Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, pondrá sobre Efraín, nuestro verdadero Mashiach, una vestidura cuyo esplendor fluirá desde el fin del mundo hasta el fin de este tiempo. E Israel hará uso de su luz y dirá: bendita la hora en que fue creado, bendito el vientre de donde vino, bendito la generación cuyos ojos lo contemplan. Bienaventurados los antepasados del hombre que mereció la bondad del mundo, el Mesías escondido para la eternidad. Pesiktá Rabatí Piská 37. Esto es traducción, la tradición, pero está hablando del Mashiach, de cómo se esconde, de lo que tiene que ver con las vestimentas. Pregunta: ¿qué se nos promete a nosotros cuando venga el Mashiach y nos lleve a la tierra de Israel? Unas vestiduras nuevas. Y esas vestiduras también hablan de estatus, siguiendo el patrón del antiguo Medio Oriente. Nada ha cambiado. Entonces, Yosef, vamos a ubicarnos con Yosef. Llega a Egipto, es vendido, allá Hashem lo pone en gracia, el muchacho comienza a madurar, llega a ser el mayordomo de uno de los hombres más poderosos en todo Egipto. Estamos hablando de Potifar. Se cree que también era un sacerdote. Sacerdote, obviamente, tiene una posición sumamente privilegiada en Egipto, en comida, en el estilo de vida, todo es diferente. Y José era su mayordomo. Todas las cosas iban prosperando. Potifar lo deja a él que se encargue de la casa completa. Pero la esposa clava sus ojos en Yosef. Yosef es descrito como una persona, un hombre guapo, un hombre bien presentable. Y aquí vamos a ver un contraste, porque Yosef va a recibir una presión increíble. Ahora estamos entrando en el ámbito moral. Increíble, va a ser bombardeado una y otra vez por la esposa de Potifar. No va a fallar. De aquí es que se le va a dar a Yosef el título el Sadik, Yosef HaSadik, Yosef el justo. Obviamente, también de todas estas situaciones y de la acusación que se le hace, lo envían a la prisión. Es interesante que a él no lo mataron. Pese a que ella lo acusó, pese a que ella usó todo sus artimañas, el jefe de Yosef no lo mató. Y lo puso en una prisión para políticos, una prisión en su misma casa. Ahí está esperando, ahí va a estar codeándose con otros políticos que están presos y van a venir nuevamente la oportunidad. Mira que esto, el examen se le vuelve a repetir, se le da esa oportunidad con los sueños. Y ahí él va a ir con el freno puesto, como uno dice, ya con más madurez, y va a hacer lo que Hashem obviamente le va a dar esa revelación. Contraste. Mientras tenemos que Adán falló en el ámbito moral, Noé falló en el ámbito moral, Judá se colgó en el examen completamente. José no. José se mantuvo sin desviarse. Entonces esto es digno de emular. Esa conducta que tiene José. Se mantuvo siempre fiel. Aprendió a ser obediente. Como nuestro santo maestro Yeshua se nos dice que aprendió a ser obediente. ¿Lo han leído? Importante. Porque si aprendió a ser obediente quiere decir que cuando pequeño pues quizás no fue obediente. Y comenzó a someterse.
¿Dudas o preguntas, hermano? Pastor. Entonces, la única esposa que tuvo Judá fue Tamar, ya no tuvo otras esposas después. El texto dice que él no siguió con ella. Cuando él se enteró de que esa era Tamar, él no la tocó. Pero los hijos entran dentro de la descendencia. Los hijos son contados, obviamente, como él. Que yo recuerde, y me puedo equivocar, no se menciona nada más, yo no he leído nada más que Judá se haya vuelto a casar. Quedó viudo. Judá, más o menos, ya tenía que estar en unos 40 y pico o ya llegando a los 50 años cuando se encuentra con José. Ya no tuvo más hijos más que ellos dos. Creo que sí, no estoy seguro, creo que sí. De ahí viene esa línea del Mesías. Pero es bien interesante esto, porque de Judá va a venir obviamente Mashiach Yeshua con estos dos roles. Uno que está apuntando a la vida de José, como el Mesías que sufre, hijo de José, Mashiach ben Yosef, y luego como Mashiach ben David. Todo está cifrado en esta historia y en la historia que viene la próxima semana. De aquí que me hago eco de las palabras de nuestro maestro Rico cuando decía que tenemos que conocer cómo presentar al Mashiach desde la Tanaj, desde la Torá, desde los escritos antiguos y no con el llamado Nuevo Testamento. Porque eso era lo que tenía Pablo, Rab Shaul, todos y cada uno de los discípulos. Eso era lo que tenía, esa era la Biblia. Cuando fueron a los de Berea, que dice que todo lo que Pablo hablaba, los de Berea lo verificaban, pero no había Nuevo Testamento. Quiere decir que los de Berea los estaban caminando con la Torá. Entonces, nosotros podemos hacer lo mismo. Esa es la asignación y el reto. Sí, los escritos del primer siglo nos valida lo que nosotros estamos estudiando acá. Pero la Torá es la Torá. Y si usted puede comprender eso, se va a dar cuenta porque la Torá casi siempre viene aparte. Los 5 libros, el Humash, aparte. Esa es la instrucción, lo que sale directamente de la boca de Hashem. Entonces, de ahí es que algunas personas obtienen un libro totalmente separado de los escritos del primer siglo y no está pegadito en un solo volumen con la Torá. Porque la Torá es la Torá. El Tanaj es el Tanaj. No estamos menospreciando los escritos nazarenos, pero si nos preguntan, mi palabra, que es la palabra de Hashem, los cielos y la tierra van a pasar, pero esa palabra no va a pasar. Y hasta en lo más simple que es un texto en un libro, nosotros lo podemos ver. Hasta este momento, obviamente la historia de Judá va a ir recapacitando todos sus errores, todas las cosas que están aconteciendo. No se habla más de él hasta cuando ellos llegan a la tierra prometida, a la tierra de Egipto, perdón, a buscar el alimento. Eso va a ser ya la semana que viene. Esta historia termina contando que Yosef está en la cárcel. Y José le dice, cuando vayas delante del rey, por favor recuérdame. Cosa que no ocurrió, no se recordó. Y él, su estadía va a seguir aumentando dentro de esa cárcel. Obviamente, si aumentó el tiempo de estadía era porque algo él tenía que aprender. Ese carácter tenía que seguir siendo moldeado. La relación con el Eterno tenía que seguir en aumento en otros aspectos. Recuerde que Hashem es siempre justo. Así que si José estaba allí, era porque eso era lo que él necesitaba en ese momento. ¿Nos entendemos? ¿Dudas o preguntas? Hashem.